En este vídeo vamos a resolver un problema del sistema diédrico, el problema inverso del abatimiento. Se trata de situar un pentágono estrellado en un plano oblicuo, para lo cual necesitaremos construir primeramente ese plano oblicuo. Nos dan como datos 3 puntos no alineados del mismo. El punto A de coordenadas 0, 0, 0, el punto B de coordenadas 50, 0, 45 y el C de coordenadas 50, 30, 0. Tanto las coordenadas X del punto B como la X del punto C, cuando la llevemos al espacio, hay que dividirla entre 2. El 50 pasará a ser 25. El resto de coordenadas, la cota y el alejamiento, se mantienen por el mismo valor, dado que la caballera solo reduce en el eje X. Realizamos ahora el abatimiento del plano alfa. Utilizaremos como charnela la traza horizontal alfa sub 1 de nuestro plano. Elegimos un punto Z que esté contenido en alfa sub 2. De esta manera Z2, Z' es lo que hemos dibujado. Desde Z' trazaremos una recta perpendicular a la charnela, de forma que cortará a la charnela en el punto M. Asimismo, desde Z' trazaremos una paralela a la charnela alfa sub 1 y en esa paralela llevaremos precisamente la medida de la cota del punto Z que habremos obtenido del segmento Z', Z segunda. A continuación trazaremos un arco con centro en M y la medida MN en el triángulo que estamos viendo abatido, y al girarlo sobre la perpendicular cortará al punto Z sub 0. Si ahora unimos el punto A con el punto Z sub 0, tendremos precisamente la línea alfa sub 2 abatida. Dado que el punto A queda abatido sobre sí mismo, habremos conseguido dos puntos de alfa sub 2 como son el A y el Z, que es el que nos sirve para calcular el alfa sub 2 abatido. Habría un segundo camino para obtener ese punto Z sub 0 abatido, que sería haciendo centro en O con la medida OZ segunda. Si hacemos ese arco hasta que corte a la perpendicular que trazamos por Z' perpendicular a alfa sub 1, en ese punto tendremos también Z sub 0. Quizás este segundo método sería más rápido para el abatimiento de un plano y es el que habitualmente utilizamos. La zona comprendida entre alfa sub 1 y alfa sub 2 abatida, la línea violeta, sería precisamente la zona del plano abatido, donde situaremos en verdadera magnitud el pentágono estrellado. Por lo tanto, explicaremos brevemente cómo hay que construir ese pentágono. Trazamos una circunferencia y dos diámetros perpendiculares. Desde el punto A hacemos un arco de circunferencia del mismo radio que la circunferencia dada, hasta que corta la circunferencia en los puntos P y Q. Si unimos P y Q, tenemos el punto medio del segmento OA, que es M. Si desde M con la medida M1 hacemos un arco hasta que corte al diámetro en el punto N, tenemos ya la medida 1N, que es el lado del pentágono. Tomando la medida 1 sub 0N a izquierda y a derecha dos veces, tendremos los demás vértices del pentágono estrellado, el 2 abatido, 3 abatido, etc. Al ser un pentágono estrellado de paso 2, iremos dando saltos de 2 en 2, uniendo el 1 con el 3, 5, 2, 4, 1, conformaremos la estrella. A partir de este momento tenemos que trazar el problema inverso del abatimiento. El problema inverso del abatimiento consiste en obtener la proyección horizontal y vertical de ese pentágono estrellado a partir de la figura abatida. Hemos de entonces analizar qué tipo de recta nos conviene de las que están contenidas en un plano oblicuo. Para obtener el punto 1'1 segundo utilizaremos una recta horizontal de plano. Esta recta en proyecciones tiene R' paralela a alfa sub 1 y R segunda paralela a la línea de tierra. Pues bien, esa recta abatida es precisamente la R sub 1 abatida, que va a ser paralela a alfa sub 1 a la charnela. Entonces trazamos una recta paralela a la charnela que pase por el punto 1 abatido hasta que corte a la traza alfa sub 2 del plano abatida. En ese momento podemos hacer un arco con centro en O y esa medida,
y nos sirve para determinar la traza vertical de dicha recta. Fácil nos resultará trazar las proyecciones de la recta, de manera que desde ese punto haremos una paralela a la línea de tierra que nos dará la R segunda sub 1, y en la proyección horizontal tendremos la R' sub 1 paralela a la charnela alfa sub 1. Si ahora queremos llevar el punto 1 a esas proyecciones de la recta, desde el 1 abatida trazaremos una perpendicular a la charnela hasta que corte a R' sub 1. Y en esa posición haremos una perpendicular a la línea de tierra hasta que corte a la R segunda sub 1, y en ese punto tendremos el 1 segunda. Conocidas las proyecciones diédricas del punto 1, fácil nos resultará llevarlo a la representación en el espacio en caballera. El método que hemos seguido para el punto 1 lo podíamos haber llevado a los otros 4 puntos del pentágono estrellado, pero con el fin de que veamos otras posibilidades vamos a aplicar el caso de que la recta fuera oblicua. Si tenemos la recta 3, 5 abatida, que pasa por los puntos 3 abatidos y 5 abatidos, y es una recta oblicua, donde esa recta corte alfa sub 2 tendremos la traza vertical abatida, y donde corte alfa sub 1 tenemos la traza horizontal abatida que coincide con la proyectada. Pues si con centro en O hacemos un arco, con la medida correspondiente nos determinará en la proyección vertical la traza vertical de la recta oblicua que estamos estudiando, que pasa por los puntos 3 y 5. La ventaja de este segundo método es que con una sola recta vamos a situar dos puntos, como son el 3 abatido y el 3 y el 5. La forma de hacerlo es que si ya conocemos dónde está la recta en la proyección horizontal, si trazamos por el punto 3 y por el punto 5 ambos abatidos rectas perpendiculares a la charnela hasta que encuentren a la recta R'3-5, ahí tendremos las proyecciones horizontales del punto 3 y del punto 5. Si ahora trazamos perpendiculares a la línea de la tierra que salgan desde el punto 3' y 5', obtendremos en la parte vertical las proyecciones 3 segunda y 5 segunda de los dos puntos que íbamos buscando. Conocidas las proyecciones diédricas del punto 3 y 5, fácil nos resultará llevarlo a la perspectiva, recordando que la coordenada X habrá que multiplicarla por un medio para tomar medidas coherentes en nuestra caballera de coeficiente 1 medio. Y las medidas de cota y alejamiento se mantendrían con los mismos valores. Para calcular el punto 4', proyección horizontal del punto 4, voy a utilizar el criterio de afinidad. Resulta que las proyecciones horizontales y las proyecciones abatidas de una pareja de puntos, usando alfa sub 1 como charnela, van a ser puntos afines, y por tanto las rectas también lo son afines. Dos rectas afines en principio van a cortarse en un punto del eje de afinidad que sería nuestra charnela. De manera que si trazamos una línea que pase por 4 abatidas y 1 abatida hasta que corte al eje de afinidad, que es nuestra charnela, en ese punto tendríamos un punto doble que, uniéndolo con 1' y prolongándolo, tendríamos la recta R'1-4 en proyección horizontal. Si desde 4 abatidas trazamos una perpendicular al eje de afinidad, que en nuestro caso es nuestra charnela, hasta que corta esta recta, nos dará el punto 4'. Ahora simplemente nos quedará deducir dónde está la recta R segunda en proyección vertical de los puntos 1 y 4. Si desde ese punto doble que hemos definido dentro del eje o charnela trazamos una vertical a la línea de tierra, estaremos determinando la traza horizontal de R'1-4. Por tanto, si desde ese punto que llega a la línea de tierra trazamos una línea que pase por 1 segunda, habremos obtenido la recta R segunda de los puntos 1 y 4. Para obtener el punto 4 segunda, simplemente desde el punto 4' trazaremos una vertical
una perpendicular a la línea de tierra hasta que se encuentre con esta recta R segunda 1-4 y en ese punto tendremos el 4 segunda. Determinadas las proyecciones diédricas, fácil nos resultará llevarlas a la representación en el espacio de la figura de la derecha. Por último, para determinar el punto 2 utilizaremos la recta R2-5 abatida, de forma que cuando corte alfa sub 2 abatida tenemos la traza vertical y cuando corte alfa sub 1 la traza horizontal. Si hacemos el giro con centro en O desde donde corta a alfa sub 2 abatida, tendremos, al hacer el arco en alfa sub 2 proyectada, tendremos precisamente la V de esa recta. Y como la H la tenemos en alfa sub 1, podremos trazar perfectamente la recta R'2-5, R segunda 2-5. De tal manera que si después, desde el punto 2 abatida, trazamos una perpendicular a la charnela, nos dará el 2' en esa recta R'2-5. Y si desde el punto 2' trazamos una vertical perpendicular a la línea de tierra hasta que corte a la R segunda 2-5, en ese punto tendremos el 2 segunda. Una vez determinado el punto 2 ya podemos determinar o dibujar las proyecciones vertical y horizontal del pentágono estrellado en las proyecciones diédricas, y en el espacio también hemos hecho una representación de la figura apoyada en el plano y sus proyecciones. Ahora es horizontal, sería la planta. Ahora vemos la proyección vertical, que sería como el alzado de esa figura, y a continuación vemos la figura de perfil de ese pentágono estrellado sobre plano oblicuo. Bien, una vez coloreado el dibujo, la lámina podría quedarnos como se ve en esta imagen. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.